Tienes $1 millón ahorrados para la jubilación y Wall Street espera que nunca notes un pequeño cambio silencioso en las cifras. La regla del 4% de retiro que te vendieron ahora está más cerca del 3,3% hoy. Con $1 millón, esa diferencia son $17,000 al año, esfumados. Aquí va lo importante. Eso no es un error de redondeo. Es un coche usado cada año, perdido para siempre de tu jubilación. Eso es el pago de una hipoteca. Es poder viajar a ver a tus nietos en vez de quedarte mirando una pantalla deseando poder hacerlo. Lo más increíble, casi todas las calculadoras de jubilación que has usado siguen funcionando con el número antiguo y equivocado. Déjame explicártelo, porque las cuentas cambiaron, el mundo cambió, y nadie se molestó en avisarte. La mayoría de la gente no sabe de dónde salió realmente la regla del 4%. No bajó del cielo. Provino de un asesor financiero, William Bengen, allá por 1994, analizando cifras sobre una cartera sencilla. 60% en acciones estadounidenses, 40% en bonos estadounidenses, y él hizo una simple pregunta sobre la supervivencia en la jubilación. Si un jubilado retirara el 4% el primer año y luego lo ajustara por la inflación, ¿podría sobrevivir 30 años completos? Su respuesta, basada en cada periodo móvil de 30 años en la historia estadounidense que pudo encontrar, fue sí. Apenas. Ese fue todo el estudio. Ese fue el origen de la regla que tu asesor todavía repite como loro por Zoom. Unos años más tarde, 3 profesores de la Universidad Trinity lo confirmaron utilizando un conjunto de datos mucho más amplio y depurado. Por eso lo escucharás llamar el estudio Trinity. Durante 30 años, esa regla se convirtió en un evangelio absoluto. Los planificadores financieros construyeron carreras enteras sobre esa base. Los gurús del retiro en YouTube la convirtieron en un mantra diario repetido una y otra vez. Incluso dio origen a la regla de 25 veces. Retira con seguridad el 4% y necesitarás 25 veces tus gastos anuales para jubilarte. 60,000 al año en gastos significan $1,500,000. Limpio, sencillo, matemática de jubilación para pegatina de auto. Aquí está el detalle. Bengen estudió un mundo que ya no existe. Sus datos venían del mayor mercado alcista de la historia. Sus bonos pagaban rendimientos del 6, 7, a veces 8%. La inflación estaba controlada. Los jubilados vivían, como mucho, 25 años después de los 65. La norma se hizo para un clima específico. Luego ese clima cambió, y nadie se molestó en actualizar el paraguas. Avancemos rápido hasta el año 2024. Morningstar, una de las firmas de análisis más aburridas y conservadoras del planeta, dio su opinión. Su cifra revisada, cerca del 3,7% para una cartera equilibrada durante 30 años. No 4. Incluso el propio Bengen, el hombre que inventó la regla, ha cambiado de opinión a lo largo de los años. Una vez propuso un 4,7%, argumentando que los mercados habían cooperado. Luego se retractó. Las condiciones se derrumbaron. ¿Por qué? 2 grandes razones y una furtiva. La razón número 1 es la valoración de las acciones. Te presento un indicador llamado CAP, precio-beneficio ajustado cíclicamente. Nombre elegante, idea sencilla. ¿Qué tan caras están las acciones frente a una década de ganancias? El promedio histórico se sitúa en torno a los 15. Hoy, anda flotando cerca de 30, a veces más alto. Eso no es normal. Todo estudio serio demuestra que jubilarse en un entorno de CAPE alto reduce tus rendimientos futuros. No es un quizá, es estadístico, matemática brutal. Razón número 2. Los bonos. En el mundo antiguo, cuando las acciones tambaleaban, los bonos pagaban lo suficiente para cubrir la diferencia. Ese era el propósito del 60-40. Los bonos eran tu airbag. Los rendimientos estuvieron cerca de cero durante más de una década. Los rendimientos han vuelto a subir, sí, pero los retornos reales después de la inflación son mucho más ajustados de lo que suponían los datos de Bengen. Tu airbag se ha desinflado. ¿Y el más traicionero?
La longevidad. La ventana de 30 años de Wengen parecía bastante agresiva allá por 1994. Hoy en día, si te jubilas a los 65 con una salud medianamente buena, planificar solo 30 años es francamente optimista. Un matrimonio tiene una posibilidad real de que uno de los dos viva más de 95 años. Tu plan tiene que resistir eso. ¿Retiros del 4% distribuidos a lo largo de 40 años dentro de un mercado caro? Las tasas de fracaso empiezan a subir sorprendentemente rápido. Una variable pasada por alto reduce silenciosamente cada jubilación. Permíteme presentarte al villano de esta historia. Incluso tiene un nombre. El riesgo de la secuencia de rendimientos. La fuerza más incomprendida en toda la planificación de la jubilación. Mira, la mayoría cree que la jubilación depende de los rendimientos promedio. Falso. Lo que importa es el orden. Se trata del orden en el que esos retornos realmente aparecen. Déjame explicártelo como un ejemplo sencillo. Imagina a dos jubilados. Ambos empiezan con $1.000.000. Ambos retiran 40,000 al año, todos los años. Ambos, repartidos a lo largo de 30 años, obtienen exactamente el mismo rendimiento promedio, digamos 7%. Promedios idénticos, ¿verdad? Ahora, aquí está el truco. A la jubilada A le toca una primera década excelente. Los mercados se disparan y su cartera en realidad crece. El jubilado B enfrenta una primera década brutal. Los mercados se desploman un 30% y luego tardan largos años en recuperarse lentamente. Y mientras tanto, sigue retirando 40,000 cada año, pase lo que pase. El mismo rendimiento promedio durante 30 años. Los mismos retiros. El jubilado A muere con millones de dólares de sobra. El jubilado B se queda completamente en la ruina a finales de sus 70. Las mismas cuentas sobre el papel, pero resultados reales radicalmente distintos. La verdad es que el orden de los rendimientos importa mucho más que el promedio. Eso es el riesgo de secuencia, en una sola frase. ¿Por qué golpea tan fuerte? Porque vender acciones cuando tu portafolio ha caído un 30% consolida la pérdida. Te estás comiendo tu semilla de maíz. Esas acciones nunca podrán recuperarse porque ya las gastaste para pagar tus cuentas. Es una herida permanente, grabada en cualquier estrategia que simplemente sigue en piloto automático con un retiro fijo durante cada caída del mercado. Ahora suma la inflación. Aquí es donde se pone feo. La regla del 4% no es realmente 4% para siempre. Es un 4% el primer año y luego se ajusta al alza según la inflación cada año después de que comienza la jubilación. Así que cuando la inflación llega al 3, al 4 y a veces al 5%, los montos reales que retiras en dólares van creciendo de forma silenciosa y acumulativa. No son los precios en la tienda, sino la cantidad real en dólares que sale cada año de esa cartera que se reduce. Comienza con 40,000 y un 3% de inflación, y 20 años después estarás retirando más de 70,000 al año. Desde una cartera que quizás sufrió golpes al principio. ¿Ves la trampa que se forma justo bajo tus pies? Y entonces la longevidad golpea de nuevo. Un plan a 30 años es ahora el punto de partida, ya no el techo. Cada año que sumas, la tasa segura de retiro debe bajar más y más para poder mantenerse intacta. Le estás pidiendo a la cartera que resista más tiempo, con retiros mayores ajustados por inflación, a través de muchas más posibles caídas del mercado por delante. Aquí está el giro que la mayoría de las calculadoras de jubilación en Internet todavía te ocultan discretamente, incluso hoy, en 2026. Esas pequeñas herramientas que hacen 3 preguntas y arrojan un alegre número verde, utilizan suposiciones anticuadas en su interior. Todavía usan por defecto el viejo 4%. Aún asumen 30 años. Aún asumen rendimientos históricos concentrados al inicio una sola vez.
Rendimientos de una época dorada que, siendo honestos, es poco probable que volvamos a ver en nuestras vidas como inversores modernos. Basura entra, basura sale. Te sientes seguro, pero en realidad estás planeando tu jubilación con una brújula descompuesta. Entonces, ¿cuál es la cifra real para alguien que se jubila en 2026? Esto es lo que dicen realmente las últimas investigaciones, basándonos en las valoraciones, los rendimientos de los bonos, el riesgo de inflación y la longevidad. La base defendible se sitúa más cerca del 3,3%. Algunos investigadores dicen 3,5, otros dicen 3. 3,3 es un punto medio justo para hoy. Eso es lo que arroja la investigación actualizada sobre retiros seguros para un recién jubilado con una cartera equilibrada y un horizonte más largo. Ahora observa lo que ese pequeño cambio le hace a tu objetivo. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo enorme que llega a ser esto. Con la regla antigua, 60,000 al año en gastos significaban 1,5 millones ahorrado, 25 veces. Con la nueva base, 60,000 al año, significa que necesitas cerca de 1,820,000. Son $320,000 adicionales para el mismo estilo de vida, solo porque las suposiciones se volvieron honestas. La regla de 25 veces se convirtió silenciosamente en 30 veces, y la mayoría de los planificadores todavía apuntan al objetivo antiguo hoy en día. Ese pequeño cambio modifica tu número FIRE en cientos de miles. Déjame ponerle una cifra real. Supongamos que planeas una jubilación modesta, 60,000 al año, todo incluido. Bajo la regla del 4%, te sientes listo. Cruzas la meta en 1,5 millones, renuncias al trabajo, das la fiesta. A los 6 meses, los mercados caen un 25%. Estás retirando $60,000 de una cartera que se encoge bajo tus pies. La inflación ajusta ese retiro a 62, luego 64, luego 67,000, mientras tu saldo sigue deslizándose hacia abajo. A los 10 años, en los peores escenarios, tu 1,5 millones se parece más a 800,000. Y aún te quedan 20, quizá 30 años por financiar. Y aquí está el detalle. Las cuentas se pusieron más difíciles. Ahora ejecuta el escenario con un objetivo de 1,820,000 y una base del 3,3%. La misma caída, los mismos retiros, pero empezaste con más colchón y estás sacando un porcentaje menor cada año. 10 años después, en el mismo mal camino, sigues teniendo bastante más de $1,000,000. Mismo mercado, misma persona, un resultado totalmente distinto. Ahí está, justo ahí, el verdadero costo de la regla rota. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no se da cuenta sobre su propio comportamiento durante una verdadera caída del mercado. El inversor promedio no aguanta durante las caídas. Vende en el peor momento posible y se queda en efectivo. Luego vuelven a comprar más caro. Y ese comportamiento por sí solo reduce entre 1 y 2% adicional de las ganancias. Así que ese 4% teórico ya daba por hecho que te comportarías como un robot. No lo harás. Nadie lo hace en realidad. Eso no es un insulto, es biología. La tasa segura y práctica para un ser humano real es aún menor. Con emociones reales, en un mercado real, la cifra segura se sitúa muy por debajo del 4% teórico. Hay una verdadera diferencia entre parecer rico y estar realmente jubilado. Parecer rico es solo el número de la cuenta. Jubilado de verdad significa que ese número sigue generando ingresos durante 40 años sin que tengas que volver al trabajo a los 78 para manejar Uber. La verdadera riqueza es la durabilidad, no el saldo en la pantalla. Entonces, ¿qué haces con una regla rota? Aquí está la contratesis. La regla del 4% no solo se equivoca en el número, se equivoca en el diseño. Cualquier regla de porcentaje fijo es frágil. No le importa cómo estén los mercados este año, ya sea que vayan bien o terrible. No se adapta cuando tu cartera lo necesita. Y la jubilación, bien hecha,
es algo vivo y flexible. El enfoque más inteligente es el retiro dinámico. Gastar un poco más cuando la cartera va viento en popa y menos cuando atraviesa dificultades. Incluyes un colchón de efectivo para que nunca tengas que vender acciones durante una caída brutal del mercado. Revisas el plan cada año, no cada 30. La verdadera riqueza no es un número mágico en una nota adhesiva. Es un sistema de vida flexible que se dobla sin romperse, y hacia allí se dirigen las investigaciones más recientes sobre la jubilación. Barreras de protección. Cubos. Ajustes graduales. Son palabras elegantes para una idea muy simple. No pongas tu vida financiera en piloto automático. No confíes en una regla inventada en 1994 con datos de 1926. Ajústala. Este es el marco real. Paso 1. Comienza tus retiros con el 3,3% de tu portafolio, no el 4%, 3,3%. Así que si te jubilas con 1,5 millones, esos son unos 49,500 el primer año. Si esa cifra no alcanza para financiar tu vida, tienes dos opciones: ahorrar más o diseñar un estilo de vida más modesto. Ambas son válidas, ninguna es un fracaso. Paso 2. Usa barreras de protección, un método popularizado por Guyton y Klinger. La regla general: si tu tasa de retiro supera en más del 20% tu tasa inicial, reduce tus gastos. Eso ocurre porque los mercados se desplomaron. Tal vez recorta los gastos un 10% durante 1 o 2 años y luego vuelve a evaluar. Si cae un 20% por debajo de tu tasa inicial porque los mercados se dispararon, puedes darte un aumento. Eso es todo. 2 reglas simples. El portafolio habla, tú escuchas. Solo con esta sencilla ventaja ya puedes elevar tu tasa inicial segura, significativamente, porque ya no estás forzando a la cartera a sobrevivir a ciegas y para siempre a la peor secuencia de mercado posible. Paso 3. Reserva de efectivo. Mantén entre 2 y 3 años de tus gastos básicos en efectivo o en bonos de muy corto plazo. No es divertido, no es atractivo, no ganará concursos de rendimiento, pero cuando el mercado cae un 30%, no vendes por pánico. Gastas del cubo. Dejas que los activos de riesgo se recuperen. Luego, rellenas el cubo en los años buenos. Este simple movimiento rompe la maldición del riesgo de secuencia mejor que casi cualquier otra cosa que exista. Sencillo, aburrido, tremendamente eficaz. Paso 4. Revisión anual. Nada de piloto automático. Una vez al año, siéntate y analiza la cartera y tus gastos. Mira tus límites de seguridad. Ajusta. La jubilación no es un electrodoméstico que se configura y se olvida. Es un jardín. Tienes que cuidarlo. 10 minutos al mes. Una revisión de verdad al año. Eso es todo. Paso 5. Aumenta ahora tu meta de jubilación. ¿Todavía en la fase de acumulación ahorrando para la jubilación? Construye tu plan en torno a 30 veces tus gastos anuales, no 25. ¿60,000 al año? Apunta a 1,800,000, no a 1,500,000. Sí, lleva más tiempo. Significa ahorrar más, trabajar un poco más de tiempo o recortar el nivel de vida que aspiras. Pero aquí está la realidad alternativa. Te jubilas justo en el escenario donde la vieja regla falla, esperando que el mercado coopere durante 40 años. La esperanza no es un plan. Una pieza más decide si todo este esquema realmente sobrevive a la vida real. Comportamiento. Todas las matemáticas del mundo mueren en el instante en que entras en pánico y abandonas el plan que construiste con tanto cuidado. Construir la base del 3,3%. Las protecciones y el fondo de efectivo, y luego vender todo por pánico en el primer año? El plan no falló, fallaste tú. El activo más importante en la jubilación no es realmente la cartera en absoluto,
es el temperamento para seguir realmente el método cuando las cosas se ponen incómodas. Esa es la verdadera ventaja aquí. No es el número, es la disciplina misma. Las decisiones financieras más inteligentes empiezan por mantener la calma cuando todo grita vender. Ahora bien, toda esta conversación abre un montón de otras puertas por las que hoy no llegamos a pasar del todo. La estrategia de cubos merece su propio video. ¿Cuántos cubos, cómo rellenarlos y cuándo reequilibrar? La inflación merece su propio análisis a fondo también, porque silenciosamente reajusta tu cifra de retiro cada año. La mayoría de la gente subestima la inflación a la mitad. Es una de las fuerzas más silenciosas que trabajan en tu contra en las finanzas. Aléjate conmigo un momento. Todo este canal se trata de una sola cosa: decisiones de dinero más inteligentes. Nada de trucos, nada de exageraciones, ni la acción de moda de la semana. Solo lo aburrido, lo duradero, lo que de verdad funciona y que nadie te vende. La industria financiera no habla de esto en voz alta porque no hay ningún producto que venderte al final. La regla del 4% no está rota porque alguien se haya vuelto codicioso. Está rota porque el mundo cambió y ella no. Tu misión, como ahorrador inteligente, es moverte al ritmo del mundo. La jubilación nunca es una meta final, es una calibración continua. Ajustarás los retiros, ajustarás los gastos, ajustarás las suposiciones. Eso no es un error, es la característica principal. Las personas que se jubilan bien no son las que encontraron el número mágico, construyeron un sistema que se adapta. Antes de irte, un pequeño favor que no te cuesta nada, pero que significa muchísimo para mí. Si esto te ayudó, aunque sea un poco, si te hizo replantearte esa cifra de jubilación en la que confiabas en silencio, dale a suscribirte. Esto es Andy Explica el Dinero, donde cada semana desmenuzamos una pieza de sabiduría financiera. El próximo video profundizamos en la estrategia de cubetas. ¿Cuántas cubetas? ¿Qué llena cada una? ¿Y cuándo rellenarlas? Para que nunca vuelvas a vender acciones en una caída. De verdad, ese no te lo puedes perder, en serio. Déjame un comentario. ¿Cuál es tu cifra objetivo de jubilación ahora mismo? ¿Sigues usando la vieja fórmula de multiplicar por 25? ¿O ya estás pensando en los 30? Los leo todos, respondo con frecuencia. Así es como este canal mejora. Una conversación honesta a la vez. La verdad es que la regla del 4% tuvo una buena racha. 30 años. Es más de lo que consiguen la mayoría de las ideas financieras. Pero toda regla tiene fecha de caducidad, y esta ya la tiene marcada. 3,3 es la nueva línea de partida. Las barreras de protección son tu volante. Un fondo en efectivo es tu cinturón de seguridad. Y un plan que realmente revisas es el coche completo. Construye los 4. No necesitas mercados perfectos. Solo necesitas uno honesto. Sigue tomando